Buenas noches. Qué rico encontrarnos buscando la palabra de Dios el día miércoles. Por favor, ¿me ponen las luces? Así. El tema de la adoración ya se ha hablado mucho. Busquen un lugar único para adorarme. También nos fuimos que también adoramos a Dios con nuestra comida, la dieta. También alabamos a Dios con nuestras ofrendas en la parte material. Tocamos el tema que a muchos no les gusta sobre el diezmo y la ofrenda. Y ahora Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, está hablando a ellos sobre la adoración. Y ahora tocó el tema sobre los días de la iglesia, los días sobre Israel. Y acá en este versículo, en este capítulo 19 y 20, se habla sobre las leyes que regían o cómo se nombraban a los líderes que tenían que gobernar a Israel. Cuáles eran los requisitos y cómo ellos podían tomar posesión sobre la tierra prometida. Muchos expertos han señalado que el capítulo 19 y 20 se puede llamar el código del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre la ley. Él se registra, en este capítulo se registra la ley bastante específica y nos ayudará a mirar muy bien cómo se regía, cómo se implementaba en la nación de Israel. Que la ley demandaba justicia. La ley no se ponía con cuentos. Tú quebrantaste la ley, tienes que pagarlo. Eso es lo que la ley demandaba, justicia. La ley es relacionada con la justicia y el tema en estos capítulos es la justicia. Es uno de los más importantes en el libro de Deuteronomio. Justo, vivan justos, bien portados en la tierra prometida. El capítulo 19 se nos habla también nuevamente de las ciudades de refugio, la extensión de la tierra, la perseverancia o perseverar en la ley, la severidad de la ley. ¡Wow! Cuando ustedes van a mirar este capítulo, pueden decir muy fácil la ley que pide: ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que pedía la ley. Justicia. Eso es lo que pedía la ley. Y acá Moisés le está poniendo muy claro a ellos lo que demanda la ley. Hoy en día a muchos cristianos no le importa la ley. Viven como quieren. Se pasan el semáforo en rojo. Miran y quebrantan la ley con los policías, aún con los maestros si está estudiando, con el jefe. Yo respeto a mi jefe. Tú estás quebrantando la ley en tu trabajo cuando tú sacas tiempo en tu trabajo y estás mirando tu celular, mirando TikTok. A ti no te pagan por mirar TikTok. Estás quebrantando la ley. Pero muchos dicen, tan exagerado, Salvador. Eso es lo que demanda la ley, ser justos. Pero muchos dicen, ojo por ojo cuando me conviene.
Y ese es el título del estudio que Dios nos tiene para nosotros esta noche. ¿Qué dice? Y está el dibujo, una ¿qué? Balanza. Porque la balanza ¿qué pide? Justicia. Esa frase, ojo por ojo, diente por diente, lo decía la ley, demandaba. Y eso es lo que muchos piensan que hoy no nos demanda. Vámonos a Deuteronomio capítulo 19 y vamos del versículo 1 al 21. Va a ser largo, pero antes cerremos nuestros ojos para hacer el estudio, la oración del estudio. Padre Celestial, hoy venimos para recibir este alimento espiritual. Por favor, Señor, que lo que vamos a compartir sea de edificación para nosotros. Que nos recuerde lo que nos demanda la ley. Porque si nosotros no recordamos lo que demanda la ley, no podemos valorar lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuímonos con Deuteronomio capítulo 19. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido la enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo en monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y hiriere contra su prójimo y éste muriere. Aquel irá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiéndose condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te escribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo y lo echare y se levantare contra él y viviere de muerte y muriere, y si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en tierra de Jehová tu Dios que te da, no reducirás los límites de tu propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como intenso hacerle a su hermano. Quitarás el mal en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás
Gracias, Giovanni. Mire que vuelve Moisés a tocar el tema de las ciudades de refugio, versículo 1 al 8, pero ya lo hemos tocado en Deuteronomio capítulo 4, 41 y 43. Moisés ya había establecido 3 ciudades en la orilla o en la frontera del río Jordán. Estas 3 ciudades eran muy importantes, pero en el versículo 4 y 7 nos muestra el propósito de esas ciudades. Las ciudades de refugio ofrecían protección a las personas que mataban a alguien accidentalmente o en defensa propia. En el antiguo Israel cuando alguien moría, aparecía el vengador de la sangre. Era un familiar que él era el encargado de vengar la muerte de su hermano, de declarar justicia por el crimen. Y él tenía que ir a buscar en la persona que mataba a aquella, pero aquella persona que era inocente entraba a la ciudad y tenía el refugio, porque fue muerto y cometió el homicidio por un accidente. Pero en el versículo 8 al 10 designan las ciudades adicionales. Si Israel crecía como no creció, pero si ellos crecían, habían que hacer más ciudades de refugio. No se hizo. Pero, ¿por qué? Porque ellos no caminaron por fe, ni tomaron valientemente la conquista. Eso lo vamos a ver el domingo. Pero en el versículo 11 al 13, ¿qué hacer con ese culpable que se metía a la ciudad buscando protección, a la ciudad de refugio? El versículo 11 y 13 nos dice que la ley que demandaba, que pues obvio que el vengador del familiar tenía que estar pendiente. Si era una persona que había matado a alguien porque quiso o no fue por un accidente, el vengador de la sangre tenía que ir y hacer que los ancianos hicieran una investigación. Si la investigación de ese hombre fuera que era culpable, entonces los encargados de la ciudad estaban obligados a entregar al asesino al vengador de la sangre. El vengador de la sangre, que lo demandaba la ley, que matara al asesino de su familiar. ¡Wow! Fuerte, ¿cierto? El principio era muy fuerte, pero eso es lo que demandaba la ley. Protegía, pero también demandaba. En el 14, el principio de los límites de la propiedad. Mire que no reducías los límites de la propiedad de su prójimo. Era muy fácil, porque ¿sabe cómo lo hacían? No eran como hoy en el campo, que ponían su cerca y ya. No, en esa época ellos ponían una roca o un árbol y hacían los límites. Y era muy fácil mover la roca, era muy fácil achicar o agrandar la propiedad. Hay que recordar que los israelitas tienen que saber algo muy importante. Cuando estuvieran en la tierra prometida, si ellos achicaban y agrandaban, primero ¿eso qué es? Robar. Pero a ellos se les olvidaba algo, que ¿de quién le pertenecía la tierra prometida? ¿Quién era el dueño de la tierra prometida? Dios. Israel, como los mayordomos en ese territorio de Dios, tenían que andar bien, cuidadoso y cuidarla, porque Dios se la había encomendado a ellos. Entonces, si la tierra es de Dios y usted es un administrador y sabe que su hermano también es un administrador y se achica la tierra,
¿A quién le estaban robando? A Dios. Por eso que gracias a Dios espero y que nosotros cuando tengamos un bien que no se puede limitar o una función, sepamos muy bien que al primero que le estamos robando es a Dios. Al primero que le estamos faltando es a Dios. Como que un ejemplo, acá era la tierra. Yo puedo decir un ejemplo muy fácil hoy. ¿Cuántos de ustedes trabajan? Le pagan por un trabajo, ¿cierto? Tienen un horario de tal a tal. Si usted hace algo fuera de ese horario, en ese horario que no es de su función, ¿a quién le está robando? ¿A quién? Al jefe, ¿cierto? Pero primeramente a Dios. Pero muchos cristianos no ven que le están robando. Tan exagerado. A ti, tu jefe te está pagando por una función, no para mirar un celular. Pero muchos no han comprendido eso. ¿Pero por qué? Eso es ser legalista, exagerado, religioso. No, eso es ser justo. Porque usted, el trabajo que está haciendo, ¿para quién es? Listo, para Dios. Entonces, ¿por qué le roba a Dios? Pero muchos no vemos eso. Pero Salvador, no estamos sujetos a la ley, estamos por la gracia. Entonces, porque está sujeto a la gracia, usted hace todo lo que quiere. Eso es fácil. Acá la ley le demandaba a los propietarios, no achiquen ni agranden, porque en pocas palabras, ¿de quién es el territorio? De Dios. Usted es un mayordomo. La esencia de este versículo 14 estaba en la ley contra el robo. No roben. 8º y 10º mandamiento. Pero los requisitos, y ahorita en el versículo 15 al 20 muestra los requisitos para dar testimonio. Y el testigo o la severidad de la ley. No tomarás en cuenta a un solo testigo. Recuerden que un solo testigo no servía. Tenía que ser mínimo 2 o 3. Un solo testigo era insuficiente para acusar a alguien. Se requería mínimo 2 o 3 personas para acusarlo. Cualquier que levantara un falso testimonio contra alguien, esa persona, obvio, se hacía una investigación. Si el testimonio era real, y si era real, pues condenaban a la persona. Pero si el testimonio era falso, después de toda la investigación, la pena que iba a recibir el acusado, ¿sabe quién le iba a recibirla? El falso testigo. Si el acusado están diciendo muerte, y porque él era un falso testigo, ¿sabe qué era? Muerte. Eso es lo que decía la ley. Le mandaba que el testigo fuera fiel. Pero como hoy no nos importa que nosotros como cristianos no seamos fieles, murmuramos, hacemos chisme, criticamos a nuestro hermano. ¿Pero qué? Estoy en la gracia, Dios me perdona. Y Dios te demanda hacer ¿qué? Justo, porque Dios es justo. Entramos a murmurar, a cuestionar. Eso también es falsedad. Si usted conoce la palabra de Dios, ¿qué se le manda a nosotros? No calumniar, no chismosear. Pero bueno, como muchos dicen, yo estoy bajo la gracia, manejo el evangelio como yo quiero, porque la ley sí le mandaba justicia. Haría al otro, o sea, si el testigo falso le mandaba al que quebrantó la ley, muerte, él, si era falso testigo, iba a ser ejecutado. Nada puede ser más
equivalente o con equilibrio de eso. Si usted desea amar a su hermano, lo va a tener usted. Pero muchos hoy no miran eso. Lo que oirían, tendrían miedo de lo que estaba demandando la ley. Todo lo que vemos, la ciudad de refugio, las ciudades estrechas, no poder estrechar la propiedad ni robar, tampoco dar falsos testimonios, todo eso es lo que demandaba la ley. Fuerte. Eso es lo que la ley demandaba. No había nada de misericordia en la ley. Nada. Tú infringiste la ley, condena. Doy gracias a Dios hoy que no estoy siendo juzgado bajo la ley. Me salvo por la gracia. Si Él me salvaba por la ley, yo estaría perdido para siempre, porque nunca me sería posible cumplir los requisitos de la ley. La ley es la ley, la cual hemos adoptado una actitud muy indiferente con ella. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se saben, yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Y tiene una indiferencia va hasta la conchudez. ¿Por qué? Porque la ley demandaba ser justo. Pero Jesucristo dice, sé santo, porque yo soy santo. Dios ejecutó o dio la ley para que se cumpliera, ojo por ojo, diente por diente. Como le doy gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que pagó el pago mío que me demandaba la ley. Aquí son demandas de la ley. Demandas acá a los israelitas. La ley demandaba al quebrantador de la ley juicio. Dios nos salva por su gracia, no porque hemos guardado la ley. Usted y yo la hemos quebrantado. Todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo pagó la pena por todos nosotros. La pena que exigía la ley. Ahora Dios tiene libertad para salvar a cualquier pecador por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Yo soy salvo por eso. Yo reflejo a Cristo. Yo le digo al Espíritu Santo a todo momento, cállame cuando vienen a hablar mal de otras personas. Yo no quiero pecar, porque el primero que le fallo es a Él. Porque sé muy bien lo que manda la ley, y sé muy bien dónde estoy yo, lo que yo tengo. Dios tuvo misericordia por mí. Por su gracia soy salvo. Y yo quiero que todo lo que yo hago refleja a Cristo. Aunque parezca injusto, aunque me equivoque. Si tú te equivocaste, Salvador, paga.
porque eso es lo que demanda. Y yo no puedo decir, es que ya soy por gracia. Si yo vivo para Cristo, tengo que ser justo. Sé que no voy a ser justo como mi Señor Jesucristo, ni le voy a llegar a los pies, pero me trato de vivir para Él siendo justo. Me equivoqué, bueno Señor, perdóname, porque no consulté. Y para que yo aprenda, tengo que me duele. Listo, Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser un mediocre cristiano. Yo quiero reflejarte a ti. Y cuando me equivoco, pues pido perdón. Y a veces la sigo embarrando. Pero trato de ser justo. Porque Dios es justo. La ley demandaba justicia. La ley demandaba ojo por ojo, diente por diente. Pero muchos cristianos hoy son mediocres. No quieren vivir una vida bien para Cristo, santos para Él, porque quieren ser mediocres, porque hoy estoy bien. ¿Y sabe cómo es un cristiano mediocre? ¿En qué se basa? En los sentimientos. Y no se basa en la palabra. Y eso me cuestionó a mí este estudio. Las ciudades de refugio, y le mostraba a ellos, pero el versículo que más me impactó fue el 14 y el más adelante sobre la ley de los falsos testigos, y el 14, en la heredad que posea en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reduzcas los límites de tu propiedad, de tu prójimo. Sé justo. Y muchos cristianos quieren vivir una vida para Cristo no siendo justos. Sea justo para Dios. Sea justo para Dios con la conversación que tú tienes. Si esa conversación no le glorifica a Dios ni te va a crecer espiritualmente, ¿qué estás haciendo escuchando? Apártate. A mí me ha tocado hacer eso. Hay momentos que yo me encuentro con personas que estimo y van a comenzar, chao, me voy. Porque no es edificación espiritual para mí. Yo no me voy a unirme. Porque cuando me uno a esas conversaciones, al primero que le estoy fallando es a Dios. Pero como yo vivo en la gracia, no importa. Mediocre. ¿Sabe quién te da el equilibrio? Ahí que está detrás de esa balanza. La palabra. Si tú estás confundido, ¿qué te demanda la ley? ¿Qué te demanda la palabra de Dios? Si tú estás en pecado, ¿qué te demanda la palabra de Dios? Si tú estás en pecado, ¿qué te demanda la palabra de Dios? De arrepentirse. Si tú dices una mentira ahoritica, ay, Salvador tan inteligente, una mentira. Listo. ¿Qué te demanda? Arrepiéntate. Ya. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Pues entre tú y Dios. Pero nosotros no vemos el significado de la ley. Cuando usted valore en el significado de la ley, lo que demanda la ley, va a valorar lo que Dios hizo en la cruz por medio de Jesucristo. Cuando usted vea y sepa muy bien que la paga de todos los pecadores, ¿qué es? Muerte.
y que usted sepa que por la misericordia de Dios, por su gracia, usted es salvo, no por lo que usted haya hecho, sino por lo que hizo Jesucristo, y valore la gracia de Dios, usted vive una vida santa. Y una vida santa no es así, no, es vivir apartado. Si me hace pecar, mejor chao. Ya, si usted está en una conversación que me hace pecar para caer en murmuración, mejor cállate, mejor me voy. Pero no lo hacemos. Es entre ustedes y Dios. Padre Cristiano, te doy muchas gracias por ese estudio. Ayúdanos, Señor, que